Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, noches. Que uno ya mirando en la oscuridad, ya no sabe si las 7 y algo es tarde o las 7 y algo así es noche. Pero en fin, diciendo una u otra cosa ya no hay ningún problema. Bueno, nos reunimos en un nuevo encuentro para acompañarnos y para presentar algo extraordinario. Digo extraordinario porque aquí tenemos otros grandes amigos que ya han presentado sus libros aquí con nosotros, pero por el conocimiento y lectura y comentario, pues ya sé que nos va a dejar con un sabor de boca maravilloso y con un aplauso de oído también encantador. Porque nuestro socio y colaborador Alejandro Criado, desde el Instituto Cisneros y a través de la librería Hispania, en esta ocasión con la editorial Punto Rojo, continúa con ciclos de conferencias con los temas dedicados a la hispanidad. Y nos trae un tema interesante y muy cercano, porque no olvidemos que Casares está a un tiro de piedra de Marbella y de nosotros, ¿no? Entonces va a hablar de Blas Infante, padre de la patria e hijo de su tiempo, de don Macario Balcusta, que está aquí con nosotros, profesor de filosofía, jubilado, escritor, escritor al que naturalmente antes se lo he dicho personalmente y ahora delante de ustedes les doy la bienvenida a esta sociedad cultural, recreativa, Casino de Marbella, que para los que no hayan venido antes, que sepan que estamos en 103 años de historia y que también queremos ir metiendo más, si se puede aplicar esa expresión de meter, que otra cosa. Así que le voy a ceder la palabra a Alejandro y repito, gracias por venir, bienvenido a todos y Alejandro, cuando quieras. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir a esta nueva conferencia que organiza el Instituto Cisneros, que como ya sabéis todos, pues es una entidad que tiene como finalidad la promoción de la cultura y la historia de España y la defensa de nuestra identidad católica y de la soberanía. Dentro de ese ciclo de conferencias que llevamos de la hispanidad, hoy vamos a hablar de Blas Infante, padre de la patria e hijo de su tiempo, el cual lo va a comentar, lo va a hablar de él, Macario Balcuesta, del que luego comenzamos. Bien, dentro del ciclo que organizamos normalmente, que es de la hispanidad, vamos a iniciar otro, posteriormente, sobre Monseñor Don Rodrigo Bocanegra. Vamos a iniciarlo seguramente en la siguiente conferencia, sea sobre él. Digamos una institución dentro de Marbella, dentro de la historia de Marbella, y al cual le debemos pues muchísimo de lo que hoy somos como ciudad turística a nivel internacional. Y hablaremos concretamente, en este caso, hablaremos del órgano de la Iglesia de la Encarnación con Michael Ecking, uno de los que promovió ese órgano para Marbella. Bien, voy a dar varias pinceladas de lo que es la importancia que tiene Blas Infante, la importancia que tiene este libro, y luego pues hablaré de la importancia del autor, que bueno, ya ha introducido un poco el presidente de esta sociedad recreativa, pues es una persona muy culta y con una gran preparación. Bien, en relación a la hispanidad, en la primera posible contradicción que podéis encontraros es por qué hablamos de Blas Infante y de hispanidad, realmente tiene muchísimo que ver. Por una parte, ya hemos hablado en la jornada de la hispanidad de lo que era don Javier de Burgos, que fue realmente el verdadero padre de Andalucía, que fue el que en 1844 planteó la división administrativa de España, sobre la cual se creó Andalucía, y sobre esa Andalucía es la cual Blas Infante plantea sus ideas. En segundo lugar, es importante tratar el personaje de Blas Infante porque nos habla mucho de la importancia y la relevancia que se da a este personaje, que es lo opuesto a la hispanidad, porque nos explica, o es muy importante para entender cómo una nación como España, que tiene tantos siglos de historia, con una historia tan impresionante que estamos narrando estos meses, como por ejemplo personajes como Andrés de Urdaneta, que el otro día hablamos de él, cómo no se le conoce, cómo no se habla de personas como Andrés de Urdaneta, de la Iglesia de Isabel la Católica, de tantos personajes tan importantes, y sin embargo a este personaje, a Blas Infante, sí que se le da una auténtica relevancia, prácticamente como si fuera una institución en Andalucía.
Pues bien, la importancia que tiene Blas Infante en la autonomía de Andalucía se debe básicamente al modelo del Estado de las Autonomías. El modelo del Estado de las Autonomías, como todos sabéis, basado en el artículo 3 de la Constitución, establece que España está basada en nacionalidades y regiones. Y, acto seguido, habla de la unidad y desarrollo de la nación española. Bien, el modelo de Estado de las Autonomías, que evidentemente comparte la inmensa mayoría de España, pues somos una minoría, los que no compartimos ese modelo, y pensamos que está más inspirado en personajes como Blas Infante, como Sabino Arana, como Cambó, como Castelao, está mucho más inspirado en esos personajes que en la propia historia de una nación con 500 años. Por eso entiendo que es muy importante que hablemos de este personaje y su importancia. Si vamos además al preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía, nos damos cuenta que realmente Blas Infante es muy importante, porque Blas Infante es el auténtico inspirador de la introducción del Estatuto de Autonomía, por cuanto que plantea que Andalucía es una nación, que es un conglomerado, tiene una identidad propia y un conglomerado de civilizaciones, y no habla de algo tan importante como es la identidad católica de España. Es decir, que una región como Andalucía, con la Semana Santa, con la peregrinación de la Virgen de Rocío, etcétera, etcétera, ¿cómo es que no aparece en el preámbulo? Pues básicamente porque continúa las ideas de Blas Infante, que luego comentaremos, y sobre todo, digamos, el autor de este libro, tan importante para conocer realmente al personaje, porque lo importante de Blas Infante es que sus ideas son absolutamente desconocidas. Y este es un libro que hacía mucha falta, porque desde la perspectiva democrática, desde la perspectiva de la hispanidad, se analiza con rigor y con máximo respeto todas sus ideas. Quiénes son sus acompañantes, quiénes son sus ideas, cuál es la historia del tiempo que vivió Blas Infante, y todo eso está en este libro. Bien, hay que decir también que las claves para entender sus ideas, que resumen, o yo resumiría, en 3 claves fundamentales. La primera idea de Blas Infante es que plantea la reimplantación del Islam, algo de lo que no se habla, pero es una de las bases fundamentales de sus ideas. Tiene un segundo fundamento, el cual se habla cuando se habla de justicia, de igualdad, de equidad, y es que Blas Infante está muy cercano a los preceptos, a las ideas comunistas, muy cercano. De hecho, el autor, digamos, lo sitúa un poco más allá, incluso en el anarquismo. Y luego también plantea Blas Infante la idea de un Estado confederal. El modelo de Estado de las Autonomías, como digo, se acerca mucho a su idea de España, una España de una nación de naciones. Lo que pasa es que incluso él llega más allá, él llega a naciones de naciones, es decir, él plantea una Andalucía de naciones propias, es decir, ya llega un momento en que, bueno, sus ideas ya van demasiado al extremo. ¿Por qué es importante este libro, como digo? Este libro, lo importante es que primero nos cuenta muy bien ese Blas Infante mitificado, un Blas Infante en el cual, como sabéis, está en avenidas, se hace un homenaje todos los años, y cuenta realmente cuáles son sus ideas con un máximo respeto y en algún momento incluso con una ironía bastante fina a la hora de hablar, por ejemplo, de su segundo nombre, que yo no sabía, y es que él se llama Blas Infante Pérez de Vargas. Pérez de Vargas se lo quita porque evidentemente sus ideas van dirigidas a una población agrícola, una población y demás que, bueno, él viene de una familia acomodada, está casado con una persona de una familia muy acomodada, que además están con el alzamiento, e incluso una de las cuestiones que plantea el autor es que dentro del respeto máximo que le merece Blas Infante, y además con una, digamos, con una caridad cristiana en muchos casos a la hora de comentar sus ideas, lamenta profundamente el fallecimiento trágico que tuvo Blas Infante, que fue con a pesar del fusilamiento, con una de las tantas represalias que se vivieron, pues, en ambos bandos en la guerra civil. Y plantea también, citando a autores, el hecho de que su familia, que estaba con el alzamiento, pudo haber hecho más para salvarlo, porque todos sabéis que durante la guerra civil mucha gente se salvó porque era amigo de quién, de una persona o de otra. Y Blas Infante estaba muy bien situado y lamentablemente, pues no, esas buenas relaciones y amistades no le sirvieron para poder salvar su vida, lamentablemente. En relación al autor ha hecho, como digo, un estudio muy interesante sobre Blas Infante, sobre sus ideas, sobre
todos los autores que comentan hablan sobre Blas Infante, se basa en fuentes directas. Aquellos que estén interesados en Blas Infante, yo os recomiendo que si queréis conocerlo, hay una publicación que yo creo que es la más significativa, no es un libro muy amplio para leer, que es La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía. Ahí es donde se expresa, habla lo que es la Andalucía libre, habla sus ideas sobre el Islam, plantea sus ideas sobre el Mutamid, ahí es donde plantea además su sentimiento tan negativo sobre España y sobre, por ejemplo, Isabel la Católica, a la que parece que no le tiene mucha simpatía. Y como digo, ha hecho un libro que yo recomiendo que lo tengáis porque es un libro que hacía falta. Es decir, este es un personaje de enorme relevancia política, institucional y jurídica, y hacía falta un libro cercano a todos los ciudadanos, no porque lo que se ha escrito en orden son gente de universidades y demás. Este es un libro que se lee muy fácil, es un libro que además en algunos momentos resulta extraordinariamente simpático para leerlo. Mi mujer a veces me miraba qué hace riéndote a carcajada limpia cuando utilizaba esa ironía en muchos casos al hablar del personaje, y yo realmente recomiendo que lo adquiráis porque además se lee muy bien. El autor además cuenta algo que a mí me cuesta creerlo, pero lo ha escrito en solo 6 meses. Yo he tardado en escribir un libro así, tardó 2 años, él lo ha hecho en 6 meses y se ve que tenía la idea muy clara. Finalmente, respecto al autor del libro, don Macario Valcuesta Bermúdez, bueno, es un intelectual de muchísimo nivel. Yo sé lo que es hacer una tesis doctoral y no me imagino lo que es hacer 2 tesis doctorales. El autor tiene 2 tesis doctorales en Filología Clásica y Derecho, concretamente la de Derecho habló del procesamiento de Jesús, todas las cuestiones jurídicas de Derecho Romano, porque él además ha sido hasta hace muy poco profesor de Derecho Romano en la Universidad Pablo Davide. Como digo, tiene 2 doctorados, catedrático de instituto, que es otra posición más, es decir, él empezó con la filología clásica, luego se pasó al derecho, y luego además ha sido diputado autonómico durante 2 años. Y luego pues está trabajando en otros libros, y es, por ejemplo, el libro sobre la persecución religiosa en el sur de España, pero hablamos desde el siglo XIX y el siglo XX, ese es su próximo trabajo en el que está ahora mismo. Y finalmente acabar con su máximo activo. Su máximo activo, entiendo yo, es que es padre de familia de 4 hijos y 3 nietos, o 3 y medio, ¿no? Entonces, la verdad que estamos, como digo, ante un enorme intelectual. Yo le he oído un par de intervenciones en el Parlamento de Andalucía y da gusto oír una persona que habla tan bien, tan claro, es un docente como Don Pino. Por tanto, espero que disfrutéis con Macario Valcuesta. Así que muchísimas gracias por estar aquí. ¿Se oye bien? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la Sociedad Casino de Marbella por invitarme a dar estas palabras aquí en este lugar tan agradable, ¿no? Porque aquí estamos rodeados de amigos. Muchas gracias también a Alejandro por sus exageradísimas palabras. Yo espero, me ha puesto el listón muy alto, espero que no salgáis de aquí diciendo que es un poquillo exagerado, ¿no? No es para tanto. Y bueno, vamos al tema, porque la verdad es que la conferencia es un poquito larga y me hubiera gustado tener imágenes, pero bueno, ha sido un fallo no haber, fallo mío sobre todo, no haberlo dicho a tiempo, que se hubiera podido ver algunas imágenes que yo creo que hacen la presentación un poco más amena, pero bueno, lo importante es el contenido, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de un personaje que ya Alejandro ha dicho algo de él, y como veis el título, he intentado ser muy respetuoso en el título, ¿no? Porque es padre de la patria, lo pongo entre comillas porque ahí indico mi reticencia a que un personaje tan secundario, yo creo que Andalucía es mucho más grande que lo que creó Blas Infante, e hijo de su tiempo. Ahí es donde quiero poner el acento, porque Blas Infante decía ideas muy disparatadas, pero que estaban de moda en su tiempo. En su tiempo, al principio del siglo XX en España, pues hay una especie de locura colectiva, a pesar de que teníamos una edad de plata. Se ha hablado de la edad de plata de la intelectualidad española, ¿no? El siglo de oro y el siglo de plata, hasta la generación del 27, la generación del 98, la generación del 14, no son solo escritores, son también ingenieros. España había tenido muy pocos técnicos en el siglo XIX. Tenemos ministros muy buenos, tenemos la universidad y economistas, es decir, España mismo, y sin embargo todos le entra la depresión, y le entra una
Entonces hay una especie de negativismo con respecto a nuestra nación tremendo. Yo en el libro, ya digo, le dedico muchas páginas, quizás algunos pueden pensar que demasiado, al contexto. Es decir, el contexto es la España de la Restauración, que yo es un régimen que, digamos que lo defiendo bastante. ¿Por qué? Porque por primera vez en España hubo 40 años, se parece un poco al régimen del 78, en el sentido de que tuvimos 40 años de paz, de paz entre comillas, había conflictos, pero no había golpe de Estado, había elecciones, los partidos cambiaban, cuando uno lo hacía mal, pues entraba otro. Es decir, hay muchas analogías entre el régimen de la Restauración y el régimen del 78 que nosotros ahora estamos viviendo, pues una de los momentos peores, ¿no? Yo creo que posiblemente estemos en los finales del sistema. Y pienso que el problema que teníamos en España es que asumimos como propia la leyenda negra. España siempre, como sabéis, ha tenido una leyenda negra muy fuerte por las potencias enemigas de nuestra nación. Pero el problema es que en el siglo XIX, que es verdad que es un siglo dramático, porque es un siglo lleno de golpes de Estado, hasta 1875, entre la francesada, 1808, hasta la Restauración, pues son ahí 75 años o 70 años de golpes de Estado, de guerras civiles, de guerras carlistas, de guerras cantonalistas, en fin, de todo tipo de fusilamientos por ideas políticas. Y el malestar que tenía España, que empieza yo creo que en 1875, con Cánovas, precisamente, otro gran malagueño, ¿no? Con Cánovas y Sagasta, pues digamos que el régimen pues, parece que entra en buena vereda. Y sin embargo, pues hay un par de acontecimientos que yo creo que envenena toda la cuestión. Y los españoles asumen la leyenda negra. Asumimos que somos un país problemático, un país muy imposible, ¿no? Y aparecen los regeneracionistas, de los cuales podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo. Y Blas Infante se forma en ese contexto. Blas Infante empieza siendo un regeneracionista, uno que pensaba que España había torcido su rumbo y necesitaba cambiarlo. Entonces me diréis, bueno, entonces no deja de ser un patriota, ¿no? Porque si quiere mejorar a España. El problema del regeneracionismo es que da por hecho que España es un país degenerado. Y en aquel momento se pone la cosa tan negra y la cosa se pone tan triste que empiezan a aparecer voces que dicen que España es incurable. España es una nación moribunda. Cosa que ya había dicho, por cierto, Blanco White, a principios del siglo XIX. Luego aparecen los nacionalismos periféricos, que al principio pues, son una cosa folclórica que nadie le echa mucha cuenta. Sabino Arana al principio, por eso, es un loco, que nadie pero la crisis de España pues le da alas y empieza a crecer y ahí tenéis lo que se ha convertido, ¿no? Aparecen también las ideologías, entre comillas, emancipadoras, es decir, las ideologías revolucionarias, ideologías que piensan que la democracia formal, eso de las elecciones, de los parlamentos, de que haya una oposición, eso hay que acabar con él, que lo que hay que hacer es repartir la riqueza, la revolución. Es decir, y ahí en España tenemos dos ramas que al principio se odian, pero luego colaboran entre sí, que son la rama marxista, representada por el PSOE, que considero que ha ejercido en aquella época, sobre todo en aquella época, bueno, y hasta nuestros días, ¿no? Un papel muy negativo en la historia de España, pero en aquella época era muy radical, porque rechazaba la democracia burguesa y era partidaria de la revolución violenta, ¿no? Hay muchísimos temas. Pero Blas Infante no simpatizaba con la rama marxista, Blas Infante simpatizaba con la rama anarcosindicalista, que aquí en Andalucía, pues a veces en el campo andaluz era tremenda, ¿no? Bueno, entonces de estas tres líneas, o sea, la línea regeneracionista extrema, la línea nacionalista, que considera que como España se va a disolver, vamos a salvar nuestra región, que es de lo mío, ¿no? Y las ideologías emancipadoras revolucionarias, esas son las fuentes de las que se nutren. Y los dos acontecimientos históricos que, digamos, envenenan totalmente la convivencia en España son, primero, la crisis monumental de 1898. Sabéis que España pierde sus últimas colonias, una derrota vergonzosa, porque para los americanos que yo fue, lo llamaron una espléndida guerrita. Creo que no tuvieron ni un muerto,
uno que se cayó porque se tropezó, una cosa terrible, ¿no? Y perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eran provincias, o sea, no eran colonias, se sintió como una mutilación. Y luego tenemos la Primera Guerra Mundial, en la que España no entra, pero que envenenó a toda Europa. En aquel momento, además, que Ortega había dicho que España era el problema y Europa era la solución, nos ponemos a imitar a Europa cuando Europa se vuelve loca. Ya digo, la Primera Guerra Mundial fue un matadero industrial de personas jóvenes, que aquello fue, ya digo, envenenó totalmente el siglo XX. Porque, ¿qué pasó? La Primera Guerra Mundial es lo que da origen al fascismo, es lo que da origen al nazismo, es lo que da origen al comunismo, a la rama bolchevique, es lo que da origen a los nacionalismos de las guerras de los balcánicas, las guerras en Turquía, con los kurdos, y las matanzas tan terribles que se crean en la Primera Guerra Mundial y luego se prolonga en la Segunda. La Segunda también es una secuela de la Primera. Bueno, pues todo ese ambiente, diríamos, de destrucción en la que Europa se vuelve loca, Blas Infante lo asume como propio y considera que Europa pues, prácticamente es no voy a decir la palabrota, ¿no? Pero es algo pinchado en un palo, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es agarrarnos a su rival, que es el Islam, la civilización islámica que había sido. Bueno, pues ya digo, todas estas ideas tan disparatadas tienen muchísima actualidad hoy, porque el problema es que los nacionalismos han crecido, se han hecho, al principio eran gremlins chiquititos, muy graciosos, pero ahora son monstruos de la galletas que nos están devorando. No hace falta hablar de lo que está pasando en España ahora. Las ideas revolucionarias pues se han metamorfoseado y ahora pues están con la cosa woke, ¿no? Toda esta izquierda enloquecida pero continúa con las mismas siglas de los partidos de aquella época, ¿no? Y las ideas regeneracionistas, bueno, degeneracionistas, pues siguen. Entonces nosotros nos vamos a centrar diríamos, los primeros padres de la patria, entre comillas, que aparecen en esta época. Primero son los catalanes, los que van un poquito en vanguardia. En el libro también intento explicar por qué Cataluña va a la vanguardia. Y tenemos el padre de la patria catalana, que es Enric Prat de la Riba, que decía disparates como el que voy a leer, lo comentamos. Dice, el catalanismo, decía Prat de la Riba, el catalanismo no es obra de los hombres, sino fruto de las leyes a que Dios ha sujeto la vida de las generaciones humanas. Es lo que ha creado Dios. Y cuyo enemigo es el Estado español, pues degenera el carácter catalán con sus vicios. Los vicios del Estado español, ¿cuáles son? El espíritu de la rutina, el utilitarismo más desenfrenado, el individualismo y el flamenquismo. O sea, el flamenquismo es enemigo de la ley de Dios, señores. Claro, esto lo dice un insensato absoluto. Julio Caro Baroja, un gran antropólogo, decía que él siempre había pensado que el doctrinario nacionalista más tonto era Sabino Arana. Pero cuando leyó el Catecismo Catalanista de Enric Prat de la Riba, se convenció de que el más tonto era Prat de la Riba. Y claro, es verdad que el nacionalismo catalán tiene varios padres, pero no está solo Prat de la Riba, y tienen algunas recetas un poquito diferentes. Pero todas, o la mayoría de ellas, parten de una idea racista, porque también estamos, a principios del siglo XX, estamos en la época del darwinismo social, y bueno, pues todos estos señores son unos racistas de tomo y lomo, y tienen la convicción de que la sangre buena es la pura aria. Los que no son arios, son semitas o medio moros, medio judíos, pues son gentucillas, o gitanos directamente, me lo dicen como una raza envilecida, unos zoquetes morrocotudos. Bueno, pues tenemos que Francisco Caja, es un autor actual, ha escrito un libro sobre la raza catalana. Y muchísima gente, eso hace 10 o 15 años, muchísima gente se quedó impresionado, ¿no? Yo creía que el racista era solo Sabino Arana. Los nacionalistas catalanes también eran unos racistas de todo. Sobre Sabino Arana no hay que insistir mucho porque yo creo que es el que está más divulgado. Eso es el conocimiento de que era un bestiaco importante. Pero tengo aquí una perla que os la voy a leer para haceros una idea de qué tipo de locuras decía este hombre. Os recuerdo que este hombre es contemporáneo de Unamuno.
de Baroja, de Maeztu, que decían que eran también vascos. Pero hoy en día la calle principal es de Sabino Arana, no es de Unamuno. Por eso digo que este país, efectivamente, el monstruito chiquitito ha crecido. Dice Sabino Arana: nosotros odiamos a España con nuestra alma, mientras tenga oprimida nuestra patria con las cadenas de la esclavitud. No hay odio que sea proporcionado a la enorme injusticia que con nosotros ha consumado el hijo del romano. No hay odio con que puedan pagarse los innumerables daños que nos causan los largos años de dominación. Quiere decir que cuando uno va ahora a un pueblo del Goierri, ¿no?, allí en Guipúzcoa o por Valle de Leiza, ¿no?, por allí por Navarra, y entra uno en un pueblo y observa un odio que se palpa por... que es hasta repugnante. Y dice, ¿esto de dónde viene? Pues esto lo sembró, este locate lo sembró, y la historia de España, pues, desgraciadamente ha ido conduciendo a que sus ideas hayan triunfado por razones que habría que... Es verdad que también se mezcló con las ideas revolucionarias del Che Guevara, ¿no?, de los años 60, del pueblo armado, la lucha, tal, que envenenó también Hispanoamérica, el terrorismo de los años 60 y 70. Otra perla de Blas Infante, de Sabino Arana. ¿Qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga, instrumento de su bestial pasión, nada más. Esto es un golpe bajo, porque hoy en día decir que alguien es machista, eso es lo más grave que se puede decir de una persona. Si se descubriera que Blas Infante era sicario de la mafia calabresa, no sería tan grave como si se le descubre alguna perla machista, pero la he encontrado en el libro La Pobreza. Bueno, de Castelao, el padre de la patria gallega, ahora que van de elecciones y que el bloque nacionalista galego pues tiene unas magníficas expectativas electorales. Bueno, pues Castelao, dice El Entir, que es un bloguero que os recomiendo. Castelao presentaba a Galicia como aria. Fijaros el racismo de todos ellos. Los gallegos son arios. Y el resto de España como semita. Hablaba de la permanencia y continuidad de nuestra raza a través de 2 milenios. O sea que hace 2 milenios, la época de Jesucristo, 2 milenios, no 2 siglos, 2 milenios, ya existían los gallegos. Eran como Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, que ya eran yanquis en aquella época. Vivían en el Paleolítico, pero ya eran americanos. Piensan igual, que hace 2000 años estaban allí tocando la gaita. Negaba que España fuese una nación por carecer de unidad étnica. Tachaba a los gitanos de raza mal avenida con el trabajo. Calificaba al resto de los españoles de afeminados. Es otro tópico. Toda esta gente siempre están diciendo, y que especialmente los andaluces, somos afeminados. En vez de que presume que carecen, ¿no? Pero bueno. Y calificaba a los castellanos y extremeños de canalla mestiza de gallegos y moros. Bueno, pues ya este es el ambiente, ¿vale? Entonces ya nos centramos en Don Blas. Como hemos dicho, Don Blas es natural de Casares, era un hombre de una familia buena, no es que fueran grandes terratenientes, pero era una familia, digamos, burguesa, acomodada, que venida a menos porque por esto tuvieron algún revés económico, por cierto, en ocasión de 1898. Y digamos que él, su adolescencia, pues, los padres tuvieron problemas económicos. Estudió interno en Archidona, en el colegio de los Escolapios, que es un nazareno, creo que se llama. Y bueno, pues allí hizo sus estudios. Luego hizo Derecho en la Universidad de Granada en 3 años. Y además estudiaba por libre, es decir, no iba a clase, él cogía sus libros, miraba el programa, se estudiaba y se presentaba entre junio y septiembre. O sea que era un chaval, digamos, un joven muy apañado, ¿no? Era culto, era muy lector, pero era un autodidacta. Yo creo que eso es un diletante, un hombre, digamos, que no tiene magisterio, carece de una formación rigurosa. Es un hombre hecho a sí mismo, ¿vale? Con una lectura muy desordenada, pero un tío bastante capaz, ¿eh? Porque de hecho se cursa la carrera a pelo, diríamos, ¿no? Es un jovencito. Hace las oposiciones a notarías y las saca en 1909. En 1909 lo tenemos de notario. Y su primer destino es en Cantillana, un pueblo
cerquita de Sevilla, está a 20 o 30 kilómetros de Sevilla. Y ese es su primer destino, llega soltero, está allí entre 1909 y 1923. Diríamos que en aquel momento, pues, él pega un braguetazo, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque conoce a una chica, Angustias García Parias, que era una familia que tenía muchísimo, eran inmensamente ricos, tenían muchas tierras, por la zona de Écija, y bueno, se casa. Y nos consta que con la oposición de la familia, porque él ya se había caracterizado por ser un hombre de ideas un poquito radicales, ¿eh? La familia era muy conservadora y él pues ya tenía fama de... Yo creo que él se radicaliza en el Ateneo de Sevilla. El Ateneo de Sevilla en aquella época tenía muchísima vida. Y es una época además que está lleno de la masonería. Las Infantes masón. Consta que lo primero que hace cuando llega a Sevilla es afiliarse a una logia. Y pienso, ¿por qué lo haría? Bueno, pues era una manera de socializar. Sevilla en aquella época era una ciudad superclasista, ¿no? Con mucha diferencia social, y un chaval inteligente, pero al fin y al cabo que viene de un pueblo, pues no conocería a nadie, y normalmente en Sevilla la gente socializa, me imagino que igual que en Málaga, a través de las hermandades, ¿no? Es una manera de conocer gente, pero él no era por lo visto muy piadoso, de hecho nada piadoso, odiaba el catolicismo, y se hace de la masonería. Y entonces en el Ateneo, pues allí, y además empezaba allí ideas andalucistas, pero era un andalucismo totalmente folclórico, un andalucismo, por eso digo, pero una idea que estaba en el ambiente. Ya digo, un andalucismo costumbrista de nuestras tradiciones y tal. Entre 1917 y 1917, os recuerdo, Primera Guerra Mundial, y ahí es cuando su cabeza se vuelve loca con ideas extremistas. Él nunca crea un partido andalucista. Él lo que hace son los centros andaluces, que eran como casinos. Y además él, es verdad que aquí fue bastante astuto porque dice, no hace falta tener ninguna ideología especial. Basta con amar Andalucía. Yo creo que todos los que estamos aquí nos podríamos apuntar al casino, al centro andaluz, porque bueno, aquí cabe todo tipo de personas, sea creyentes, no lo sea, o sea de tal ideología o de otra. Pero ahí, evidentemente, en esos centros andaluces se creaba una especie de andalucismo, sobre todo victimista, de que estamos muy mal porque Madrid nos ha oprimido, porque España nos ha ido comiendo las esencias, en fin, ya se van introduciendo estas ideas. Según las biografías oficiales, en 1923, golpe de estado de don Miguel Primo de Rivera, según las versiones oficiales, el pobre de Blas Infante tiene que salir quitando de Sevilla, ¿no? de su notaría de Cantillana, porque poco menos que lo quería matar o lo quería meter en la cárcel Primo de Rivera. Totalmente falso, idea totalmente falsa. Él se va, pide destino, de Cantillana se va a Isla Cristina, en Huelva. ¿Y por qué se va? Simplemente porque se separa de su mujer. Él se pelea, la mujer, por lo visto, se enfadan, no sé quién deja a quién, y él coge, primero se va a Madrid y luego pide destino a Isla Cristina. Y allí vive unos meses solteritos. Donde además, pues, me parece tuvo algún lío. En fin, corramos un poquito de eso. Bueno, pues lo que pasa es que poco después se reconcilia. Entonces dicen que desde entonces ya el matrimonio, que habían tenido una vida con muchas peleas, con muchos conflictos, ya dice que la temporada de Isla Cristina fue una segunda luna de miel. Y además, curiosamente, empiezan a tener hijos. Pasan un montón de años sin tener hijos y tienen 4. Tienen ya la época de Isla Cristina. Bueno, entonces, claro, de todas maneras, como no hay actividad política, él está allí en Isla Cristina y se dedica a sus elucubraciones islamófilas, se dedica a estudiar al Motamid, a rey de Sevilla, ¿no? El poeta, rey poeta, que es un petardazo, por cierto, cuando uno ve la vida de Al-Motamid, es yo no sé qué es atractivo de este hombre. Vamos a deciros que mató a su amigo y amante con sus propias manos. Y además lo dicen incluso literatos árabes. Dice, era un hombre que con una mano escribía la más delicada poesía y con la otra mano cometía las torturas más refinadas. Semejante individuo no sé, no le veo la gracia, pero en fin, él adora al Motamid, al Manzor, toda esta gente, ¿no?
se dedica a estudiar el flamenco con unas ideas totalmente disparatadas, porque él piensa que el flamenco deriva de Felash Menku, que significa campesino expulsado. Entonces, digamos que el flamenco para él es como una especie de canción protesta de los moriscos expulsados. Todo el mundo sabe, o bueno, los que han estudiado esto, saben que el flamenco es un fenómeno relativamente reciente, es de finales del XVIII y del siglo XIX, y tiene su origen en las tabernas, en los puertos, y podía ser jaranero y cachondo, diríamos, o podía ser tristón y, en fin, algo parecido al ambiente que da origen al fado portugués, o al tango argentino, o al jazz de Estados Unidos. Pero bueno, él tiene la idea, ya digo, porque para él todo siempre es todo enfocado a la Andalucía. Bien, 1931, 1930, cae la dictadura de Primo de Rivera, se proclama la República en 1931, inmediatamente él pide destino, cambia Isla Cristina, el lugar en el que a él nunca le gustó, él echaba de menos, porque Isla Cristina entonces era un pueblo pesquero y un pueblo además relativamente industrial, porque tenía la industria conservera. Y eso él está siempre con el asunto de la agricultura, de los latifundios. Total, que él pide traslado y va a Coria del Río, que es su destino último, muy cerca de Sevilla. Y allí otra vez se implica en política. No funda partido andalucista, aunque él se presenta a las elecciones, ya se había presentado en 1918. Se presenta a las elecciones de la mano de partidos ultraizquierdistas, candidatura revolucionaria, radical, pero eran partidos, diríamos, que a él no le satisfacían del todo, pero era lo más rojo que él veía, ¿no? Pero, evidentemente nadie le votaba, porque su propuesta no era atractiva. Entonces, digamos, era una especie de locura que algunos decían, pero claro, al rebufo de catalanes y vascos que ya van consiguiendo cosas, pues teníamos incluso en Extremadura había también un padre de la patria extremeño, en Castilla, en Canarias, en fin. Entonces no recrea los centros andaluces, no los vuelve a crear, pero hace una cosa muy parecida, que son lo que él llama las juntas liberalistas. La palabra liberalista, que yo creo que desconcierta un poco, quiere decir de liberar Andalucía, culturalmente. Entonces, claro, a algunos de los partidarios de las infantes actuales les parece que eso es señal de una estrategia genial, de que eres un tío listísimo, y eres como Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, ¿no? Que hablaba de la importancia de la cultura, ¿no? La hegemonía cultural. Las infantes ya anticipa a Gramsci, porque él no crea ningún partido andalucista, sino que crea la Junta Liberalista. En 1936, sabéis que gana las elecciones el Frente Popular, elecciones fraudulentas, como ya está súper demostrado, y digamos que hay una especie de ola de estatuto de autonomía. Entonces parece que el Frente Popular está dispuesto a darle autonomía a todo el mundo. Se acelera el estatuto vasco, porque el único estatuto que estaba vigente era el catalán. Se acelera el vasco, aunque lo consiguen ya iniciada la guerra, sobre todo porque los alaveses no estaban por la labor en aquella época. El estatuto gallego también se acelera y se logra aprobar por medio de un fraude electoral descarado. Y entonces, entre los andalucistas cunde la idea de que Andalucía también lo va a conseguir. Entonces diríamos que tiene un momento de cierta popularidad, pero de todas maneras muy minoritaria, porque le quedaba muchísimo todavía. Estalla la guerra y, como hemos dicho, pues es tristemente asesinado a los 10 días, ¿no? A los 10 días de ser detenido, porque pasó un calvario. Podríamos hablar un poco de sus circunstancias, pero yo no he querido centrar el libro en sus vicisitudes personales, sino sobre todo en lo que él escribió y lo que él ha significado. Bueno, Blas Infante publicó una serie de libros. Si tuviéramos más tiempo hablaríamos un poco más en detalle, pero solamente voy a decir lo esencial. El más difundido de todos es su primera obra, que es El ideal andaluz, de 1915. Es de su época, cuando estaba en el Ateneo de Sevilla. Y es un libro relativamente moderado. Yo cuando tenía 16 años, pues el ambiente progre de la época, yo era un progre. Y entonces yo también me acuerdo que llevaba mi banderita andaluza cuando yo empezaba a estudiar filología clásica, iba
Y me decían, ¿tú que eres del Betis? No, yo soy de Sevilla. No, porque es Andalucía. Andalucía. Es como si uno llevara, ¿no?, la pegatina de Eurasia. Total. Y eso lo yo tengo ya unos años, pero lo recuerdo personalmente, ¿no? O sea, era una cosa... Ya digo, y es un libro que parece moderado. Bueno, cuando yo lo leí entonces, a mí se me cayó de las manos porque es o sea, para una noche de insomnio os lo recomiendo. Si tenéis insomnio, coged el Ideal Andaluz, que seguramente os entrará sueño con 2 o 3 paginitas nada más. Pero es relativamente moderado. Y mucha gente ha pensado que él se va radicalizando, pero él mismo nos da la clave un poco más adelante y luego lo leeré. De todas maneras, el libro que mejor refleja su pensamiento es el que ha citado Alejandro, es La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, en 1931, ya con la República. Podríamos hablar de ese libro, pero entonces estaríamos 2 horas, lo tenéis que comprar en el libro y os enteraréis. Y sí, exactamente. Esa es la época, el del flamenco, escribe cuando estaba en la crisis. Bueno, a eso hay que decir también que su mujer, Angustias, quemó muchos de sus papeles de su última época. Él escribía muchísimo, tenía muchas anotaciones y de hecho en la casa de Coria, de Blas Infante, hay un archivo con muchos apuntes suyos, que no los han editado todos y yo sospecho que deben ser impublicables. Seguramente dirá más disparates de los que ya publicó, pero bueno, no sé, no lo he visto y yo creo que si yo me paso por allí tampoco me lo van a facilitar mucho, ¿no? Bueno, podemos ver algunos aspectos positivos de Blas Infante. No sé, cuando uno se acerca a su obra, dice, bueno, vamos a ver qué tipo de persona era. Por ejemplo, una característica que tenía era su solidaridad con los derrotados y los humildes. Era un poco un hombre quijotesco. Bueno, pues, lo que pasa es que los que hemos leído el Quijote sabemos que muchas veces Don Quijote lo que hace, o sea, deberíamos incrementar los problemas de los pobres. No me ayude usted que es peor. Pero además Don Quijote venía con unas ideas, diríamos, espirituales, ¿no? Y este hombre pues tenía las recetas que hemos visto antes. Recetas de un radicalismo de ultraizquierda y ideas anti-españolas, ¿no? Podemos decir que es la misma solidaridad que tenía Che Guevara. Che Guevara podía haberse dedicado a ganar dinero siendo médico, pero no se dedicó a ganar dinero, se dedicó a salvar a los pobres a tiro limpio. Su amor a Andalucía. Eso, ¿quién puede estar en contra de eso? Todos nosotros amamos a Andalucía. Lo que no nos indigna es que el amor a Andalucía conlleve al odio al vecino, sobre todo al que sabe más allá de Sierra Morena, que según él viene aquí a oprimir. Ahora diremos algunas cositas de eso. Su compromiso público. Es decir, hemos visto cómo Angustias, García Paria, su mujer, siempre le decía que con las aficiones que tenía, porque era un hombre muy, muy leído, le gustaba mucho, era buen conversador, tenía muchos amigos, ganaba muchísimo dinero, y pues dedícate a ganarte la vida, haz caridad con los pobres también, pero disfruta de la vida y de tu familia. Y él se metió en berenjenales, ¿sí? Y esos berenjenales le llevaron al paredón, nada menos, ¿no? Pero claro, es lo que decimos, el hecho de morir por una causa no significa que esa causa pues sea justa, ¿no? Su inmensa curiosidad intelectual, ya lo hemos comentado. Y ahora vamos a los disparates de Blas Infante. Ya que hemos hablado de los disparates de Prat de la Riva y de Sabino Arana y de Carcelao, pues él decía muchos disparates. Por ejemplo, uno de ellos es que él considera que Castilla, el centro de España, la meseta, es el enemigo natural de Andalucía. Y nos odia desde la época de los tartesios, porque él también está convencido de que los tartesios, pues ya cantaban flamenco, prácticamente, no porque eso es morisco, pero vamos, eran andaluces. De hecho, dice que Antonio, el rey mítico de Tartesos, ya era el andaluz, y que eran demócratas. Los tartesios eran demócratas. Él equipara la población de Andalucía con Marruecos. Él llega a Tetuán, a Tánger, y dice, en la indumentaria, en la fisonomía, en la forma de hablar, en los sentimientos, en la comida, hasta en la religión, son igual que los andaluces. Yo solamente puedo decir que Santa Lucía le conserve la vista. Considero que... Bueno, él pretendía que los descendientes de los moriscos expulsados
en época de Felipe III, sí, que se expulsaron la expulsión de los moriscos, que son millones, en aquella época había millones por todo el norte de África, se les trajera, se les diera la nacionalidad española, bueno, andaluza, porque le digo, quiere crear una confederación de estados ibéricos, y que encima le diéramos tierras. O sea, se expropian todos los latifundios y se le da una parcelita a cada morito que venga acreditando su origen. Una locura. Pensá que en aquella misma época, Primo de Rivera le dio a los sefardíes, que había muchos en el protectorado español, le dio la nacionalidad española. Pero claro, eso era una cosa mucho más, diríamos, adecuada, adaptada a las posibilidades de España. Fueron 2.000 o 3.000 sefardíes. Y luego esa legislación permitió salvar a muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial, como sabéis. O sea, que es una idea que creemos que estaba en la mente. Pero claro, una cosa son 2.000 o 3.000 judíos que ya vivían en el RIF, que traer a España a millones de no quiero decir la palabra, de marroquíes o magrebíes. De hecho, él planteó una anexión del protectorado de Marruecos. España estaba ejerciendo en aquella época en el RIF un protectorado, entonces no existía la Sociedad de Naciones ni la ONU, sino que fue un tratado internacional entre España, Francia y el reino alawí de Marruecos. Había un rey, un sultán, no sé qué título tendría, y se dividió el terreno, entonces había un protectorado, supuestamente para proporcionar al Estado marroquí futuro pues unas primeras infraestructuras básicas. Bueno, pues propuso anexionarlo. Ha creado un conflicto, es un hombre que está fuera de la realidad, siendo notario. Este señor, este hombre que vendía pipas en la puerta de... No, era notario. Sus ideas acerca de la historia de España. Bueno, la historia básicamente lo resumo. España es una opresión brutal desde 1492. Antes de 1492 era un paraíso terrenal. Al-Ándalus era lo mejor del mundo. Había universidades, industria, comercio, se hacían operaciones a corazón abierto, había Juegos Olímpicos, una cosa maravillosa. Llegaron los malditos cristianos, entre ellos San Fernando, al que le llama Fernando el Bizco, cuando se pone borde, muy borde. Y los reyes católicos, sobre todo Isabel. Isabel la odia de una manera... Pero claro, es un poquito más complejo, porque en realidad la historia de España es a base de slalom. Hay un momento bueno, un momento malo. Un momento bueno, todo empieza con los tartesios. Los tartesios, con Marco Antonio, ya eran andaluces maravillosos. Pero vienen los fenicios, que son malísimos. Los fenicios llegan, fundan Adra, fundan Selci, en Muñeca, fundan Málaga, que se me olvidó el otro día, Málaga, siguen por la costa, fundan Gadir, Cádiz, se mete por el río Guadalquivir y fundan Spal, que será Sevilla. Pero son malísimos. Llegan los romanos, llegan los griegos, que son buenísimos. Luego llegan los cartagineses, que son malísimos. Luego llegan los romanos, que son buenísimos. Luego llegan los visigodos, que son horribles. Luego llegan los árabes, los musulmanes. Ya es la creen de la creen. Y ya por último llegan los cristianos. Y ya todo es malísimo. Desde entonces no hemos levantado cabeza. Es más, él pretende que antes, o sea, que los fenicios eran un pueblo marinero. O sea, que no hay nada en la fuente que no lo diga. Y que son los fenicios los que colonizaron el Mediterráneo y le llevaron la cultura a Grecia y a Roma. El alfabeto griego que nosotros conocemos es de origen tartésico, de origen andaluz, porque todo lo andaluz es maravilloso. España representa para él la gran mamporreta de Europa, porque él además no solo odia a Castilla, el enemigo incluso está un poquito más al norte, él odia la cultura europea. Te digo, y es verdad que tiene alguna razón en el sentido de que en la Primera Guerra Mundial Europa se vuelve loca, ¿no? Entonces él acusa a Europa de demasiado racionalista, de depredadora, de industrial, que no tiene en cuenta los sentimientos de la gente. Pero estos son especulaciones absurdas, porque
Si él quería viajar, él cogía el tren, ¿no? Y el tren es invención europea, no invención. Digamos que esto es lo que decía Ortega y Gasset del hombre masa. Es el hombre que disfruta de la civilización y se cree que eso es natural. Eso ha costado mucho conseguirlo. Y eso se ha conseguido en el ámbito occidental, europeo y cristiano, ¿no? Bueno, habría más cosas que decir, pero vamos a ir un poquito adelante porque el tiempo se nos echa encima. Podemos decir de él que es un poco indigenista, o sea, su planteamiento es parecido al de los indigenistas de Hispanoamérica, ¿no? Como el AMLO, el presidente de México, el López Obrador, ¿no? Que los aztecas eran una cultura maravillosa donde arrancaban el corazón a la gente, no, operaban a corazón abierto, y que, bueno, pero no conocía la escritura ni la rueda, bueno, eso es secundario, pero era maravilloso. Y llegaron unos malditos cristianos buscando oro y desde entonces pues no hemos levantado cabeza. Os digo el planteamiento, claro, en comparación con los nacionalistas del norte, él no parece especialmente racista, porque claro, él defiende sobre todo a los árabes que son semitas, y además él defiende un poco el mestizaje. Aquí sí tiene un aspecto positivo. Pero su argumento no es que el mestizaje es por sí sea bueno, sino que el mestizaje fue muy poquito. O sea, que los árabes nos han influido muy poquito, y por tanto la sangre andaluza sigue siendo pura. La sangre que viene de los cartesios. Yo os leo un parrafito que dice. El pueblo andaluz auténtico, ojo, hay andaluces que no son auténticos. El pueblo andaluz auténtico es el pueblo jornalero o campesino, pequeño terrateniente o colono de nuestros distritos rurales. Los pudientes, los amos de la tierra, los dueños de la industria o del gran comercio son los descendientes de los capitanes de las menadas conquistadoras o los inmigrantes de las montañas de Castilla o de Asturias. O sea que hay una especie de lucha de clases, porque él admite la lucha de clases entre los ricos y los pobres, sobre todo él lo centra todo en la agricultura, y por eso el himno de Andalucía dice pedid tierra y libertad. ¿Tierra? ¿Qué tierra? ¿Le va a dar una parcelita? Bueno, pues sí, hay que pedir tierra porque para él el gran problema de Andalucía es el campo. Pero él identifica esta lucha de clase con una lucha étnica, una lucha de razas, de sangres. La sangre pura de los autóctonos y los mesticillos que hemos venido, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo, mi bisabuelo, pues vino de La Rioja, un invasor. Ya no soy andaluz auténtico, mi sangre es bastardilla. Frase separatista de Blas Infante. Qué tristeza. Y aún hay andaluces españolistas. Andaluces que ante las ansias liberadoras del pueblo catalán gritan con inconsciencia imbécil la unidad de la patria. Estoy hablando de los intentos golpistas de los catalanes dirigidos por un partido que se llamaba Esquerra Republicana de Cataluña, al cual, por cierto, el PSOE lo indultó. Aunque antes de indultarlo fueron condenados por rebelión, porque si en la República existía el delito de rebelión, lo condenaron a 30 años de cárcel, porque viene un golpe de Estado. Bueno, pues él se está indignado de que las ansias liberadoras del pueblo catalán, y que hay andaluces todavía que... Nos dirigimos a vosotros, andaluces de verdad. Andaluces de verdad, porque es este título expresivo de agobiadores sufrimientos. Andaluces de verdad porque constituís las clases más numerosas de la sociedad andaluza. Andaluces de verdad porque en las clases plutócratas e industriales andaluzas la sangre de Andalucía no está pura, como en las venas nuestras, sino que fue mezclada con la de gente extraña, cuyos atavismos étnicos absorbieron la generosidad de la sangre nuestra. Creo que es un determinismo racial absolutamente disparatado. Esto de la sangre pura, la sangre impura, que además como que si tu pensamiento es por tu sangre. Estas ideas totalmente desquiciadas son las que llevaron a un mediocre pintor vienés a convertirse en el Führer. Y ya, afortunadamente, a partir de 1945 ya este tipo de cosas ya no hay quien lo diga. Pero esto es lo que decía este hombre, porque es hijo de su tiempo. Pero claro, en su tiempo todavía había gente que decía cosas más sensatas. En fin, acaba diciendo, ¿por qué llamáis patria a esa España? ¿Qué paternales desvelos tenéis a España que agradecer?
Ninguno. La hora de la liquidación de la vieja España ha sonado ya. Hay que proceder a la liquidación de un Estado sin esencia nacional que se llama Estado español. La expresión Estado español os sonará. Nosotros no tenemos otras denominaciones que las de República Andaluza o Estado Libre de Andalucía, para expresar la Andalucía soberana constituida en democracia republicana. Estado Libre de Andalucía. Os recuerdo que en esta época, cuando escribe esto, en 1919, se está creando el Estado Libre de Irlanda. Irlanda era parte del Reino Unido y consigue la independencia y se llama Estado Libre de Irlanda. Y en la misma época él quiere el Estado Libre de Andalucía. Blanco y en botella. Después lo que pasa es que él dice, bueno, pero después las repúblicas ibéricas se federarán. Y no hay problema, ya volverá a existir España. Como si le decimos a uno, no se preocupe usted, le vamos a cortar en un montón de miembros, pero luego los pegamos todos y ya se los tenemos hecho más guapos. Fíjense cómo estoy. Y ya veré yo si me reformo algo, pero... ¡Viva Andalucía libre! Grito andalucista, que ahora no intenta convencer que eso no es separatismo, pero recuerdo que eso es traducción del Visca Catalunya Lliure, Viva Galiza Ceibe, Gora Euskadi Askatuta. Por cierto, mala traducción porque Gora significa en realidad arriba. Arriba. Lo que pasa es que, claro, como arriba sonaba arriba, ahora si miran ustedes en las traducciones dice pone viva, no pone arriba. Pero el Sabino lo que... No sé, que es un detalle, no tiene importancia, pero hombre, que no nos mientan. Significaba arriba. Bueno, pues todos estos gritos son traducción del grito de Baile. Viva Cuba libre, que todavía lo decimos, aunque en otro sentido. Yo lo reivindico ahora, viva Cuba libre, pero en otro sentido, no en el sentido de aquella época. Porque, desgraciadamente, es la independencia de Cuba la que da el pistoletazo de salida a todos estos nacionalismos. Y la prueba está en que la estela, la bandera separatista cubana, tiene una estrellita, que es la famosa estelada, que es la famosa estrella roja que aparece en la bandera separatista gallega y en la bandera separatista andaluza. Escribe Blas Infante. Si nosotros, en el ambiente de aquellos años, se refiere a 1915, la época del ideal andaluz, hubiésemos llegado a hablar tan claramente como ahora, hablando ya en la época de la República, cuando ni los valores europeos ni los tradicionales de España habían llegado a quebrar definitivamente, un vacío de ironía hubiera venido a helar nuestra creación. La pretensión claramente expuesta de restaurar al andaluz en Andalucía, actualizando sus aspiraciones esenciales, habría venido a determinar el que se llegasen a reír de nosotros. O sea que él escribe con disimulo, porque había algo cómico en sus ideas. Claro. Es como si ahora empezamos a decir que tenemos que empezar a hablar latín para volver a la época de la Bética romana. ¿Qué estás pretendiendo, no? Bueno, pues eso es lo que sonaba algo cómico. Pero es importante retener esto. Él, desde el principio, tiene una visión soberanista. Bueno, esto lo vamos a saltar. Bueno, uno para mí el disparate máximo. Él habla de esa lucha de clases entre ricos y pobres, que a su vez son entre andaluces de verdad y bastardos, mestizos, gente que no es verdadera andaluza. Y él considera que esa guerra, dice, esa guerra es literal, dice, no temblaría nuestro pulso. Consciente de lo que significa la dictadura pedagógica, porque él quería imponer una dictadura pedagógica, nos complaceríamos en firmar muchas sentencias de muerte, ejecuciones cuidadosamente escogidas y bestias humanas llevadas al patíbulo. O sea, un hombre que ha pasado su fama, el pobrecito lo mataron. Vemos la imagen con su gafita, su corbatita, un señor notario, padre de familia, buena persona. Pero el notario decía cosas muy cafres, que él estaba dispuesto a firmar muchas sentencias de muerte. Contra los caciques, otra idea, gran problema de España, el caciquismo. Eso en el libro también lo analizo. ¿Qué es el caciquismo? Bueno, pues el caciquismo son las clases sociales acomodadas. De hecho, si él se miraba al espejo, podría ver la imagen de un cacique, porque un señor, de hecho, las tumbas de su abuelo y de su padre en Casares, cuando llegó el 36, los jornaleros las arrancaron y tiraron por el barranco la ceniza.
le gusta mucho a los rojos. Violar tumba es un placer, por lo visto, para este tipo de personas, ¿no? Pero bueno, que su familia eran los caciques formaba parte del cacicato de Casares y se había casado con la gran cacique de Écija, ¿no? Soy partidario de ruda crueldad contra los caciques que impidan la purificación. Bueno, muchos textos contra los caciques, los que habla, los amenaza y considera que hay que matarlos, hay que matar a mucha gente. Y os recuerdo que estas ideas están en el ambiente. O sea, en esta misma época, en Rusia, también están diciendo que hay que tener mucho cuidado con los acaparadores, estas acusaciones imprecisas, sin ningún tipo de código penal, ¿no? Contra los kulaks, que eran los campesinos acomodados. Un campesino que tenía 2 vacas, no tenía una, tenía 2 y era rico. Los fusilaban. En otro ambiente, pues los judíos. O sea, aparece el chivo expiatorio. El chivo del que yo creo que aquí en Andalucía, los curas, ¿no? Bueno, en Andalucía. Aquí en España, ¿no? Pues en la República, pues como cacique, como chivo expiatorio, ¿no? De la frustración. Ideas jurídicas de Blas Infante. Un señor notario, ¿eh? Él rechaza el mundo del derecho. Y los códigos. Considera que los códigos son una chorrada. El poder judicial, eso es una cosa burguesa que hay que eliminar. Y considera que los códigos son burocratizados, casuísticos, bárbaros, rígidos. Y el peor de todo, el derecho romano. Yo me he dedicado profesionalmente al derecho romano, dando clases de la palabra de derecho romano. Pues, según él, es otra M pinchado en un palo. El verdadero derecho bueno es el musulmán, el derecho de los cadíes que había en Al-Ándalus, que lo hacían todo de una manera informal y maravillosa. No sé si el derecho actual musulmán es el modelo de algo. Está muy extendida la idea de que él, bueno, es cierto que él hizo, en la época de cuando estaba en Isla Cristina, hizo una peregrinación a Marruecos. Visitó la tumba del rey Al-Mutamid y allí hizo una ceremonia de conversión al Islam. De hecho, hay fotos de él vestido, pronunció la frase, la shahada, que le llaman ellos, ¿no? No hay más Dios que Alá, y Mahoma su profeta, lo hizo por lo visto con toda seriedad. Yo personalmente creo que en aquel momento él es sincero, lo hace, pero él no es un musulmán coherente, o sea, él es musulmán ideológico, porque él es masón. Y los masones consideran que las religiones reveladas no son verdaderas ninguna, y pueden tener elementos curiosos, pero lo que pasa es que yo lo comparo con el progre español que viaja a la India y visita el templo de Ganesha y se pinta aquí el puntito rojo y dice, uy, se fuma allí 2 porros y dice, uy, me he convertido al hinduismo, ya soy... Pero vamos, o sea, cuando llega a su casa ya se lo ha olvidado. Pero se trae la estatuilla de Ganesha. Hay una espiritualidad muy profunda. Bueno, pues eso es lo que él hace. Porque en sus escritos no hay nada islámico. Hombre, es un poco sospechoso lo de... ¿Sabéis que los musulmanes tienen una virtud que espero que no le digo musulmanes aquí, quiero ser respetuoso, pero los musulmanes tienen una virtud religiosa que ellos llaman la taquilla. Es el santo disimulo. Es decir, que si un musulmán está rodeado de cristianos tomando jamón y bebiendo cerveza, pues no hay ningún problema, porque puede disimular. Solamente los cristianos sabemos que eso no es ninguna virtud, eso es porque hay que dar la verdad, ¿no? Si tú eres cristiano, sí, y te voy a cortar el cuello, no, pues sí soy cristiano. Porque decimos, hombre, porque decir la verdad y somos honrados. Pero eso del santo disimulo, pero no es muy santo, ¿no? Bueno, pues, claro, hemos visto que él escribe con careta, me lo dice varias veces, hay que escribir con careta. Pero bueno, aparte de eso, no hay una verdadera fe musulmana. Estamos ya en el tiempo. Bueno, pues, termino en masón, es antieuropeo, eso lo deberían saber los infantistas actuales, que están con la bandera de Andalucía en una mano y con la bandera de Europa en otro. Bueno, entonces odia Europa, aquí tenía unos textos, pero no nos da tiempo de leerlo. Considera que Europa es la rapacidad, es porque él es anticolonialista, se anticipa a su tiempo, en aquella época en que todo el mundo era colonialista, considera que eso es, en fin, es avasallar a las culturas europeas. Es comunista libertario, se define como comunista, entonces lo deberían decir don Juanma Moreno. Entonces, que ha puesto usted como líder a un señor que decía todo este tipo de cosas. En la transición
Sí, yo soy muy de la transición porque era mi época de mi juventud, era el progre en aquella época, pero bueno, creo que efectivamente fue un momento de consenso, fue un momento en que parecía que España superaba sus problemas, pero hubo ahí un punto negro en la Constitución que fue el famoso título octavo, que dio pie a todas estas locuras que tenemos ahora y cuyos frutos pues, ahora estamos pagando. Y bueno, aquí analizo, en el último libro analizo un poco el fraude en que consistió el famoso referéndum del 28 de febrero del 80, la famosa manifestación del 81, o la famosa manifestación donde ahí estuvo Macario con su banderita del Betis haciendo alarde de lo que no debía, y bueno, pues ya digo, pues de aquellos polvos vienen estos polvos. Muchísimas gracias y saludos. Bueno, muchísimas gracias. La conferencia ha sido interesantísima. Tenemos muy poco tiempo porque hay un evento después. Si hay alguna pregunta, bien, y si no, lo que sí quería invitaros a todos, Daniel, es a comprar el libro que lo tenemos ahí. Tenemos también para pagar con tarjeta, con el móvil. Entonces yo os invito a que compréis el libro y vamos a hacer una única pregunta que es a Daniel Castilla. Te voy a dejar Muchas gracias. Yo quisiera ver la impresión real o el paralelismo que estamos viviendo hoy en día con todo lo que escuchamos en el 36 y que quizá el Partido Socialista Obrero Español es la peor lacra que ha ocurrido en nuestro país. Bueno, es muy difícil sintetizar 100 y pico de años de un partido. Yo personalmente pienso, además es un partido pendular, ha tenido momentos buenos, momentos defendibles y ha tenido momentos muy negativos. Lo que pasa es que en el problema que estamos hablando ahora, que es la creación del nacionalismo andaluz obligatorio, pues ha tenido mucha culpa, pero también otros partidos que presumen de ser muy moderados y ser la respuesta sensata, pues han mantenido la cosa e incluso la han incrementado. Como por ejemplo está pasando ahora con el Día de la Bandera Andaluza, que no se lo olvide. Ahora tenemos el Día de Andalucía el 28 de febrero y el día 4 de diciembre el Día de la Bandera Andaluza. Los que tengan hijos en edad escolar sabrán de qué estamos hablando. Bien, muchas gracias, Octavio, gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Ya saben que el libro, como acabo de decir, está ahí a la entrada. Él va a estar un ratito aquí para firmar a aquellas personas que lo quieran. Le doy las gracias por venir en nombre de la sociedad que represento y vamos a seguir naturalmente realizando más temas culturales que, aparte de ser recreativos, siempre digo que es también muy cultural en esos 103 años que cada vez no vamos a estar, pero quiero otros 103 más. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias.